Sean bienvenidos a un episodio más de su programa Esto no es un show, aquí en los estudios de Radio Alfa. Señores, un aplauso. El panel está completo el día de hoy y tenemos un tema, señores, súper importante, un tema muy relevante para la iglesia en la actualidad, y es nada más y nada menos que la proyección de la iglesia. ¿Cómo como iglesia nos estamos mostrando al mundo? ¿Cuál es la imagen, la cara que nosotros le estamos dando al mundo? ¿Qué me dicen los muchachones? ¿Cuál es la cara que ustedes creen que nosotros le estamos dando al mundo? Bueno, hay que ver, porque creo que nosotros como iglesia estamos perdiendo un poquito el norte. Nos estamos enfocando qué no podemos hacer, a cuál es la misión que venimos a hacer, para qué Dios dejó la iglesia. Entonces, a veces cuando nos enfocamos tanto en lo que no debe hacer la iglesia, le damos una promoción sin darnos cuenta a lo que no vino a hacer la iglesia. Entonces creamos un ruido un poco negativo en esa parte, en vez de enfocarnos a qué vinimos nosotros a hacer, cuál es nuestro objetivo final, que es llegar a las almas, transformar el área donde estamos para que Cristo sea establecido y tomar posesión de esos territorios donde estamos ahí. O sea que la iglesia se está proyectando ahora mismo prácticamente en lo que está en contra y no en lo que está a favor. Es un ejemplo simple que hablábamos ahorita y tú mencionabas. Cuando vino el día de Halloween, ¿verdad? No estoy en contra de la campaña, eso está perfecto. No, nosotros como cristianos no debemos celebrar ese tipo de fiesta por el significado y el trasfondo. Yo creo que hubo ya un tema referente a eso. Pero le dimos tanta publicidad, fue tanto lo que se puso en las redes sociales, que hasta el que no se acordaba de que eso se celebraba, entró en contexto. Se acordó de que era eso, porque nosotros lo promocionamos sin darnos cuenta. ¿Entiendes? Eso es lo mismo que, por ejemplo, venir a hablar en contra de un ministro como iglesia o en contra de la iglesia. Las fallas que podemos tener dentro de la iglesia, acuérdense que somos humanos. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y vamos a fallar, vamos a tener situaciones que vamos a ir mejorando de acuerdo a cómo nosotros vayamos creciendo en Cristo. Y cuando nosotros venimos a las redes sociales, venimos al público a promocionar esas cosas, quizás no en tu iglesia, quizás otra, tú le estás dando una mala visión al pueblo, al hombre, de qué es una iglesia. Entonces no estamos proyectando de una manera positiva la iglesia, la estamos proyectando de una manera negativa en ese aspecto. Si nosotros nos enfocáramos en proyectar las almas que se salvan, las restauraciones de vida que Dios hace, cómo Dios sana los corazones, cómo una persona que está en adicción sale de la adicción, como un lugar, una ciudad es transformada porque una iglesia tomó el mando y comenzó a evangelizar, a ministrar, a predicar la palabra, y de ser una iglesia una ciudad idólatra, y eso se convirtió en una iglesia con más devotos a Cristo, más seguidores de Cristo. Créeme que tuviéramos un impacto más fuerte de la forma positiva, y creo que ahí es que nos hemos distorsionado un poquito. Pero ese mismo día de Halloween, yo me acuerdo cuando abrí las redes sociales, que yo vi más posts de cristianos que no estaban a favor del Halloween que la gente que lo celebra. Pero no solamente eso, ese mismo día, 31 de octubre, el día de la Reforma Protestante, que para nosotros como cristianos es un evento que debe ser algo que celebremos, que promovamos, pero fueron más los posts de no estoy a favor de esto, que está bien, es válido, que lo que esto celebro como iglesia, en esto creo, es por esto vivo. Wow. Yo creo que la iglesia, al jugar un papel tan importante en la sociedad, en la vida de las personas, creo que tiene que hacer una mayor promoción de darse a conocer, de identificarse con las comunidades, con la persona, porque esto es lo que va a crear algo diferente entre lo que es el mundo, entre lo que es la persona. Y cuando la persona conozca cuál es el rol de la iglesia, el por qué nosotros estamos como iglesia, esa persona va a ir dejando cierto tipo de cosas, porque va a ir conociendo y se va perdiendo lo que realmente no debe de hacer. En la medida que tú conoces, tú vas dejando algo. Porque tal vez cuando tú lees la palabra
que entiende que no está correcta una cosa, tú deja de hacerla, deja de practicarla porque la palabra te lo enseñó. Entonces yo creo que la iglesia es tiempo ya de que salga y establezca una mayor identidad, una mayor relación entre lo que es iglesia y comunidad, que se dé a conocer, porque tal vez muchas personas han llegado, yo sé, porque han visto en las redes, hay una iglesia en tal lugar, yo la voy a visitar. Pero no es lo mismo cuando la iglesia va a cuando tú vienes. No es igual. Amén. Porque cuando tú vas, estás cumpliendo con el rol que Dios te ha mandado a hacer. Estás cumpliendo con la gran comisión. Y tú fuiste. Y tú te vas a identificar. Entonces yo creo que, por ejemplo, la iglesia nuestra que está ubicada aquí en Pibiri, tiene Pibiri que conocer que existe en la 26 Holly Street, existe una iglesia donde tú puedes congregarte. Pero si la iglesia no sale y se identifica, nunca Pibiri va a conocer que esa iglesia existe. Entonces yo creo que es tiempo de que la iglesia salga, de que la iglesia se identifique con lo que son las comunidades. Y tenemos culto los domingos y los jueves, a las 7:30 los jueves y los domingos a las 10:30. Aprovechar ahí mismo. Claro, porque si estamos, tenemos que darle a conocer. Claro, sí. Sí, mira, yo pienso, y estoy a favor de eso, de que la iglesia debe de realmente darse a conocer. Y sucede que hace por ejemplo, 15 o 20 años, cómo la iglesia trabajaba en su comunidad, eso era algo digno de admirar, cómo la iglesia realmente iba y, por ejemplo, daba una campaña, pero al mismo tiempo en el día evangelizaban, le mandaban suministro a la comunidad también. Y era algo tan lindo que se dejó de hacer hace un tiempo, lamentablemente. Y yo digo que cuando una iglesia trabaja de esa forma, ¿qué es más bonito que, por ejemplo, un impío ame la iglesia? Oye, un impío ame la iglesia, aunque no sea cristiano, y hable bien de la congregación y que le pregunten, mira, esa iglesia, ¿tú la conoces? Sí, eso es lo mejor que han puesto aquí, esa iglesia. La gente de ahí son amables, porque eso nos ayuda a nosotros, número uno, a ganar almas a favor para Cristo. Y número dos, decirle al mundo que realmente la iglesia no es algo que tú tienes que cogerle miedo, porque hay gente que le coge miedo a la iglesia, no va un domingo porque dice, wow, me van a ver que voy mal vestido, o se van a fijar en la forma que hablo, o ese tipo de cosas. Entonces yo digo que la iglesia debe ser atrevida en ese tipo de cosas, de que, como dice Kirsi, salir y no esperar que la gente venga. Sí, porque cuando la iglesia hace eso en su comunidad, rompe el hielo de que la persona, cuando comienzan a hablar contigo, ya ellos sienten que sí pueden llegar ahí, que sí pueden, sus relaciones humanas, que no es algo que todo el tiempo la gente está como transformado en otra dimensión, como dicen. Sí, porque hay personas que se hacen un mundo en la cabeza, yo no voy porque de una vez comienzan a decirme esto, o comienzan a llamarme, o se ponen raros, qué sé yo qué. A juzgar. Pero cuando la iglesia se involucra en la comunidad, en que si pasó una tormenta o algo, la iglesia tiene su nombre ahí, ayudando, haciendo su parte, en que si en la comunidad está pasando un problema, la iglesia tiene una representación de que habló del problema. Si está pasando un problema de seguridad, la iglesia también está ahí en representación de la comunidad, también aportando ideas y todo eso. Eso crea un impacto de que la gente ya incluso van a comenzar a hablar de la iglesia. Los mismos impíos van a comenzar a hablar de la iglesia. No, porque la iglesia siempre está activa ahí. Y si pasa cualquier cosa aquí, mira, muchachos, tú vas a la iglesia y te ayudan, te dan hasta ropa ahí. ¿Tú me entiendes? Son cosas que, aunque uno la vea sencilla,
impactan a la gente y la gente está pendiente. Ah, no, esa iglesia siempre está ayudando. Y hasta, wow, yo creo que yo voy a visitar un día de esto para allá. Y eso ayuda, en verdad. Es una forma de evangelización. Algo que tú mencionabas ahorita, que mucha gente no llega a nuestras iglesias porque entienden que el mensaje que damos es un mensaje de juicio. Que no está mal, porque no es que vamos a apoyar el pecado. Claro, es real el juicio, no es... Claro, o sea, no vamos a ocultar eso para que la gente venga, pero ¿tú le vas a dar a la gente el mensaje de juicio o tú le vas a dar a la gente el mensaje de salvación? Exacto. Sí. Porque la manera en cómo tú comunicas eso influye en cómo la persona lo va a tomar. Si tú me estás diciendo a mí que yo soy pecadora y me voy a condenar y me voy para el infierno, yo no tengo esperanza. Si tú me hablas a mí de que yo soy pecadora, pero está Cristo y su sacrificio y su sangre, yo me abro a eso. Entonces digo, oye, tengo un problema, pero esta gente me está brindando la solución. No solamente están señalando el problema. Pero es que, claro, y oye, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a poner un ejemplo. Si yo voy a una discoteca, por ejemplo, y veo a fulana o a Perencejo, para no mencionar nombre, bailando, yo no puedo decirle por encima de eso, tú estás bailando, porque yo estoy viendo que estás perdido. No sé si tú me entiendes. Dame una solución, dame una solución y no me dé encima del problema que yo tengo otro problema más. Es que para irme peor para mi casa. Tenemos que proyectar una iglesia que trae sanidad. Una iglesia que restaura a aquel que está tocando fondo en el mundo. Una iglesia que te abre los brazos, no como un club social, sino como un lugar donde te abre los brazos en amor, pero con el objetivo de que tú logres tu salvación, de que tú salgas de ese pozo donde el enemigo te ha querido meter. Entonces tenemos que proyectar la iglesia en eso, una iglesia de sanidad, una iglesia de restauración, una iglesia donde se predica la salvación, una iglesia donde tú puedes ser transformado, una iglesia donde a ti te van a aceptar, no importa con la carga que tú vengas. Es el Espíritu Santo que va a tratar contigo. Yo no puedo venir a juzgarte. En la iglesia no podemos juzgar en eso, sino dejarle ese papel al Espíritu Santo, que es que va a tratar con la persona. Nosotros tenemos que venir a hacer aquí, a predicar el Evangelio, tiempo y fuera de tiempo. Así fue lo que Dios nos dejó. Tenemos que dejar de enfocarnos en otras cosas. Estamos desenfocando la visión y la misión de la iglesia. La iglesia vino a traer el mensaje de salvación y a través de eso viene la sanidad, de transformación, restauración, todo eso. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que volver a tomar el timón de dónde lo estamos enfocando. Qué bonito es que una persona que esté en vicio diga, oye, yo siento deseo de ir a ese lugar porque encuentro un ambiente donde yo puedo ser aceptado y quizás ahí yo puedo encontrar esa respuesta, como tú mencionaste ahorita, a esa solución que yo estoy teniendo. Qué bonito sería eso. En Dominicana, lo primero que defienden las iglesias son los tigres. Sí, claro, cuando hay una iglesia de verdad, lo primero que defiende la iglesia la cuidan. Espérate, ese pastor es un hombre de Dios, esa gente son gente de Dios, pero es por eso, por la proyección que tienen las iglesias. Ya sé. ¿Cuál es la traducción de evangelio? La traducción literal de evangelio. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Entonces, decirle a una persona, te va para el infierno, eso no son buenas noticias. No, eso no son buenas noticias. Tú me estás diciendo a mí lo peor que yo puedo escuchar. Decirme, la consecuencia de tu pecado es la muerte, pero hay salvación en Jesús. Eso es una buena Claro, tiene que darle opción porque... Imagínate. Claro, si Mira, yo te voy a poner el ejemplo de Saúl y David. Saúl y David, los dos, pecaron. Uno se rebeló contra Dios y el otro hizo un par de veces su cosa. ¿Qué diferenció en que Saúl no tenía el corazón conforme al de Dios como David tenía el conforme al de Dios? Que Saúl se excusó ante Dios, pero David no. David venía a los pies de Cristo y volvía y lo recibía. Dios lo miraba con ojos de misericordia. Dios lo miraba con esos ojos de yo puedo estar contigo en este proceso y ayudarte a que tú vengas a mis pies. Ahí que radica, no es que vamos a ser perfectos, porque nosotros mismos que estamos en el Evangelio vivimos en esa lucha constantemente. No, y que en la historia de David también el Señor como escudriña nuestros corazones y nuestra mente y sabe su intención. Es una de las pocas personas en la Biblia que se habla de que tenía el corazón conforme al de Dios. O sea, que muchas cosas de esas tal vez Dios tuvo misericordia porque conocía en fondo la intención de que esto me pasó por X y razón, no porque yo tenía la intención, ¿me entiendes? Entonces,
hoy en día, nosotros hace un tiempo hablamos en un podcast sobre algunas cosas de la iglesia, de cómo llegarle a los jóvenes y eso. Y yo me acuerdo que mencioné que si la iglesia no cambiaba su forma, a actualizar su forma de cómo llegar a la juventud y todo eso, hoy estuviera en la iglesia vacía. Pero ¿cómo estamos proyectando hoy a los estuvieran jóvenes muchas también? iglesias vacías porque si la iglesia seguía con ese mensaje cerrado, que no es real, que la gente, si tú no te arrepientes, te vas para el infierno. Estamos es real, claros, estamos claros. y estamos claros de eso. Pero está también la parte en que ofrecían pocas opciones para la gente. Entonces la gente decía, no, yo no voy a la iglesia hasta que yo no vaya, hasta que yo no esté santificado antes de ir para la iglesia. Porque yo no quiero ir para la iglesia a que me juzguen allá adentro. Yo no quiero ir para mi iglesia porque yo me voy, una frase que usaban mucho, hasta que yo no sienta que me voy a arrepentir de verdad, yo no voy para la iglesia porque yo tengo que estar seguro. Entonces, le ponen un nivel de seguridad, como que tienen que estar, que Una caja como fuerte. que es que se van tú llegaste a la iglesia y ya tú eres una regla así, Tú dejaste de derechita. vivir. Oye, yo siempre he criticado esa y parte. mucha gente se ha quedado afuera en el mundo esperando el momento que ellos se sienten perfectos. Que Dios lo toque. El momento Si que ellos se proyectamos- sienten perfectos para entrar a la iglesia. Pero que ahí entra el Espíritu Santo. Hay dos cosas que como iglesia creo que debemos de hacer. Primero, no es cambiar el fondo, es cambiar la forma. Si cambiamos la forma, aún teniendo el mismo fondo, vamos a llegar a donde lo que necesiten. Otra cosa más. Y no importa la forma en que tú estés. Dice que vengan a mí todo aquel que esté cansado y cargado, que Dios lo va a descansar. Amén. Entonces hay que promocionar eso. Cambiar la forma, no el fondo. Y también saber y entender y darle a conocer al mundo que puede venir cansado y puede venir cargado, que Dios lo va a hacer descansar. Entonces, si nosotros seguimos con ese mensaje y esa forma de pensar que teníamos en los años antes de yo nacer, que ya tengo mucho encima, entonces vamos a seguir en la misma o quizá peor. Porque tú no puedes prohibir a una persona sin conocer el por qué tú le estás prohibiendo eso. Tú tienes que darle a conocer. Y cuando conozca, ella misma va a darse cuenta de su error. Entonces, hay muchas cosas que nosotros como iglesia tenemos que ir cambiando. Pero sigo diciendo que lo más importante es llegar, salir, darse a conocer, identificarse. Volviendo a la historia de David, por ejemplo, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero es de mi personaje favorito, pero David pecó de toda la manera posible. Todo lo que tú puedas pensar, David lo hizo. Y aún así Dios dice, tiene un corazón conforme a mi corazón. David se arrepiente, eso es lo que vemos en su relación con el Señor. Él no repite pecados. Él Exacto. lo hizo todo, pero de a una, ¿verdad? Sí, De a no una. volvía. Por lo menos. Por lo menos, ¿verdad? Pero si hay algo que demuestra la historia de David es la posición de Dios siempre que David peca. Dios siempre lo perdonó. Exacto. Como iglesia, nosotros proyectamos condenación para el de afuera y para el de adentro. Y por eso la gente no quiere llegar porque entiende que tiene que ser perfecto, porque como le proyectamos juicio y condenación, entiende que si no soy perfecto, no entro. Entonces no va a entrar nunca. Pero No van a muchos que entrar están nunca. dentro no cambian su forma o no ni siquiera exponen a lo mejor las cosas que están pasando porque como están dentro y saben que lo vamos a condenar, ni siquiera expresan por lo que está pasando. La iglesia es un hospital y debe ser un lugar de recuperación para el de afuera que llegue y para el que está dentro que metió la pata pero que sigue siendo. O sea, Exacto. si estás enfermo o te enfermaste dentro del hospital, tú estás en el mejor lugar para ser restaurado otra vez. ¿Cuál es la Es que misión de la iglesia? desde el principio, nosotros los humanos tendemos a eso, porque si no mal recuerdo, en la historia de Jesús, habla de que le preguntaron a Jesús que cuántas veces había que perdonar al hermano. O sea, ya desde ese tiempo venía eso de que si te perdono o si no lo perdonamos.
ya venía desde ese tiempo, de cuando Jesús... Por la ley. Y Jesús le dijo que lo perdonara hasta 70 veces 7. O sea, que no había un límite para perdonar a su agresor, pero tal vez esa persona en ese tiempo, la iglesia, no estaba buscando esa respuesta de Jesús, porque en la forma en el contexto que se hace la pregunta, él lo que estaba esperando es que Jesús le diga, no, 2 veces y ya. O algo así, ¿tú me entiendes? Porque es lo que quería escuchar. Exactamente. Era lo que quería escuchar la gente que seguía a Jesús. Eso era lo que quería escuchar. Pero nosotros debemos proyectar la iglesia. ¿A quién tenemos que proyectar? A Cristo. Si nosotros nos enfocamos en proyectar la iglesia a Cristo, el personaje principal, créeme que vamos a comenzar a ver cosas diferentes. Pero es que, óyeme, mira, yo me voy con lo que estaba hablando Kirby ahorita. Para los que no sabían, por ejemplo, República Dominicana es el país de donde tú te haces profesional y tienes que tener experiencia para tu primer trabajo. Sí. Oíste, tú vas ahora mismo a una empresa y te dicen, no, los requisitos son 5 años de experiencia. Tú saliendo de la universidad, 5 años de experiencia para tú poder entrar a esta empresa. Entonces, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde yo voy a adquirir la experiencia si realmente nadie me da la primera oportunidad? Y eso es lo que hacía antes la iglesia. La iglesia realmente le ponía unos requisitos a la gente, que la gente decía, bueno, cuando Dios me toque, o cuando yo, estando en el mundo, sea cristiano, entonces ahí es que voy a entrar a la iglesia. Porque ustedes son muy perfectos, entonces yo no puedo entrar realmente ahí, porque yo sé que voy a fallar, porque yo soy un ser humano. Claro. Entonces le ponemos tantas leyes y obstáculos a la gente, que la gente lo que le coge es miedo en vez de cogerle amor a la iglesia. Entonces nosotros como iglesia, ahora en el siglo XXI, debemos de proyectar una iglesia donde realmente no se le pone ese requisito a la gente para poder entrar. Porque como tú dices, el Espíritu Santo se encarga de que cada persona lo moldea cada día y cada día va cambiando su carácter y hasta convertirse en el carácter del hombre perfecto, que sea semejante a Jesús. Entonces yo a la gente no le puedo poner esa ley como lo ponen en República Dominicana, de que tú necesitas tener 5 años de experiencia cristiano para tú poder venir a mi congregación. Imposible. ¿Por qué Cristo vino hecho hombre? Dios creó un destino para la raza humana. Hay un destino que Dios había creado para la raza humana. Ahora bien, no todos han encontrado el camino para llegar a ese destino. Dios nos ha llamado. Nosotros somos los encargados de ayudar a esas personas que no han encontrado su destino a que lleguen al destino que Dios ha creado para ellos. ¿Por qué? Porque son las personas que desconocen cómo llegar. Ya usted conoce cómo llegar al destino que Dios proporcionó para usted. Ahora, háblele al otro para que conozca cuál es el camino de llegar a ese destino. Pero usted no tiene que mandarlo para el infierno si todavía está vivo y tiene la oportunidad de llegar a ese destino. Pero muchas veces lo mandamos para el infierno sin antes decirle, hay un destino, hay un lugar preparado para ti, que Dios te lo tiene preparado, pero tiene que caminar por aquí para llegar a ese lugar. Pero ya yo lo mandé para el otro lugar antes de que esa persona tenga la oportunidad de llegar y de caminar por ese camino para llegar a ese destino. Es que hay miles de gente. Mucho en esa parte. Hay miles de gente por ahí que tú vas a hablarle ahora mismo y ellos te van a decir, sí, yo sé que estoy mal, yo sé que lo estoy haciendo mal. Y ellos ya no necesitan que tú vayas a decirle que lo están haciendo mal porque ya ellos mismos lo saben. Sí. O tú crees que un atracador después que atraca por ahí, tú te lo tomas por ahí, todo el mundo sabe que es ladrón. Ya cuando tú le vas a decir... Tú sabes que tú estás robando. Mira, tú sabes que eso es malo, robar. Él lo sabe que es malo, por eso anda escondido. Por eso anda en una patrulla de policía, está moca, porque él sabe que está haciéndolo mal. Él no necesita ya que tú vayas a decirle que lo está haciendo mal. Él más fácil necesita que tú le des una opción de cómo salir de ahí, cómo dejar de hacer eso. Tú sabes que por eso muchas personas que han aceptado a Jesucristo como dueño y señor de su vida y se apartan,
no vuelven a la iglesia, muchas de las razones es por miedo a ser juzgado cuando vuelven. Entonces, ¿qué estamos proyectando en ese momento? Porque esas personas que ya tienen conocimiento de la palabra, que tuvieron un encuentro, por X o por Y, se apartaron, lo que sea, y no quieren volver porque se sienten, me van a juzgar, no me van a recibir, no voy a volver a ser restaurado, porque ya le hemos puesto una fecha y un tiempo, en que ese fue el tiempo, en que si ya tú en esa oportunidad tú no te arrepentiste y no seguiste en los caminos del Señor, ya no hay otra oportunidad. Y eso pasa muy a menudo, porque lo he escuchado. Yo no vuelvo porque tuve una mala experiencia con una iglesia. Y eso se hace muy común ahora mismo, y nosotros tenemos que cambiar eso, esa proyección de la iglesia, esa forma, esa pintura que le hemos dado a la iglesia, y transformarla en una iglesia de aceptación, en una iglesia donde no importa cómo tú vayas, te vamos a aceptar y vamos a orar para que Dios, el Espíritu Santo, haga el trabajo en ti y vuelva y haga esa obra que una vez Él la hizo. Si una vez Él lo hizo, va a volver a hacerlo ahora, y las veces que sea necesaria, así como lo hizo con David, como hablábamos en la historia de David, todas las veces que sean necesarios. Los hombres y mujeres que Dios utilizó en la Biblia, que están plasmados, no eran hombres perfectos. Eran hombres con muchos defectos. Pero Dios sabía la condición de su corazón y volvía y lo aceptaban porque vivían con un corazón arrepentido, humillado. Y Dios decía, oye, vuelvo y abro. Y así mismo se tipifica a nosotros ahora la iglesia. Esa abertura de corazón que Dios le hacía, nosotros no tenemos que abrir a ese pueblo, a esas personas que están en la calle y que no tienen horizonte, no saben para dónde van a coger. Pero lo triste es a veces que se lo dicen personas que están con una atarraya allá en la playa del Macao. Oye, te mira, acabando con todo dentro de la iglesia. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay gente que está en la iglesia y lucha con cosas que no lo dice porque sabe que si se enteran en la iglesia, problema, me van a acabar. Pero entonces no buscan restauración, no exponen el pecado, no buscan ayuda porque saben que, estando adentro, saben que si yo digo esto aquí, jamás la gente me va a volver a ver igual. Tú sabes que yo escuchaba, mucha gente ama a Dios, pero no mucha gente le teme a Dios. Y amar y temer a Dios son dos cosas diferentes. Entonces, en lo que tú decías, habemos muchos que amamos a Dios, pero no todos también le tememos a Dios. El temor de Dios tiene mucho que ver con la relación con la iglesia. Exacto. Hay un libro muy bueno que se llama They Like Jesus, but Don't the Church, no the Church, or something like that. Que es un escritor, un pastor americano que él se dedicó a entrevistar a personas afuera, ¿verdad? No, sin ningún contexto cristiano, religioso ni nada. Y se dio cuenta que la mayoría de gente, inclusive quienes no les gusta o como que no tienen un background religioso, saben quién es Jesús, aunque no lo reconoce como Salvador, y le gusta a la persona. Jesús era un activista, Jesús era amor, Jesús era paz, Jesús hacía coro con todo el mundo, pero no les gusta la iglesia por la forma en cómo la iglesia, a pesar de ser seguidores de Jesús, nos proyectamos. Exacto. Qué condenación. No nos parecemos en nada a la persona que según nosotros seguimos. Mire, que una de las herramientas primordiales, atención evangelista, predicador, que ha leído 10 libros y te lo sabe todo. Una de las herramientas más importantes que debe tener una persona cuando predica es realmente no hablarle directamente a la condición del individuo. Yo veo muchos predicadores realmente que ellos piensan que van a ganar almas, sí, lamentablemente no, porque ellos solamente resaltan que si una persona es, por ejemplo, tiene algún vicio, ellos se lo resaltan en su cara. Mira, tú eres un vicioso, tú eres esto, tú eres lo otro. Y así no se gana alma para Cristo. Una de las herramientas principales es brindarle una solución directamente a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona, tú puedes causar dos cosas en esa persona. Puede causar que ella realmente o él se envuelva más en lo que está haciendo mal, o número 2, se decepciona de sí mismo. Hay gente que se han quitado la vida realmente porque el otro, en vez de ayudarlo a darle una solución, le ha dicho, así hizo mi mamá, así hizo mi tío, así mismo como tú estás. Entonces, en vez de ayudarlo realmente, lo que le están exponiendo su condición. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, llamo a alguien cuando estoy predicando y ya yo sé mi mente o Dios me lo reveló, yo no tengo que decírselo en su cara, mira, tú tienes esto, tú tienes lo otro, pero no, háblale directamente cómo Dios realmente lo quiere, lo ama. ¿Por qué? Porque el ladrón que estaba en la cruz, por ejemplo, Jesús sabía que él era ladrón.
¿Entiendes? Entonces Jesús no instaló una conversación, mira, tú eres un ladrón. Eso tú tienes que tenerlo claro. Jesús no le dijo eso. Como hay gente que realmente le ponen la condición a la persona. Tú eres un ladrón, pero yo te voy a salvar, tranquilo. No. Jesús, óyeme, poca palabra le dijo al ladrón porque él sabía su condición. Desde hoy estará conmigo en el paraíso antes que finalice el día. Entonces, ¿qué le dijo, por ejemplo, Jesús a la prostituta que estaban apedreando? Vete y no peques más. Él sabía que ella tenía una condición, pero sin embargo no se la dijo para no herirla más de lo que estaba. ¿Entiendes? Entonces, nosotros como iglesia debemos de entender cuando recibamos personas que, número uno, callar en nosotros la condición de la persona. ¿Por qué? Porque tú no sabes con qué tú te encuentres, ¿entiendes? Una persona débil de mente, por ejemplo, una persona que sabe que está mal realmente y tú lo vas a poner peor. Hay gente que está luchando con la culpa. Ujú. ¿Y qué castigo más grande que la culpa? O sea, tú sentiste culpable por pecar y tú encontrar otra persona que le sume a él. Señor, eso es horrible. Sí. Sí, pero otra cosa también que nosotros como iglesia no podemos verlo desde ese punto de vista, porque muchas veces vemos el pecado de los demás, lo vemos como una lepra. Ujú. Si yo comparto un café en una cafetería con alguien que no es cristiano, se me va a pegar el pecado de ese y lo vemos como una lepra. Pero la manera de yo atraerlo tiene que ser compartiendo ese café. Claro. Dice la palabra que nosotros somos luz. Entonces esa luz nosotros tenemos que llevarla. Exactamente. Que somos sal del Exacto. mundo. ¿Cómo tú vas a salar una comida si tú no le echas la sal? Entonces, se nos vive diciendo a veces, no te juntes con fulanito porque hace esto, porque hace lo otro, porque hace lo otro. Pero la manera de yo atraer a fulanito es cuando yo me acerco a fulanito. Y si él va a una discoteca y nos encontramos en la puerta, también le hablo en ese momento de lo que es la salvación. Yo no tengo que hablarle de lo que es la perdición, sino de lo que es la salvación, porque que está la oportunidad de salvarte. Ya él, la perdición, la conoce, ya la sabe que está perdido. Pero yo ahora vengo ofreciéndote la salvación de Cristo. Amén. Entonces te hablo de la salvación. Hay oportunidad para ti. Él se va a quedar meditando en esa palabra hasta que su vida va a cambiar y en cualquier momento toma la decisión de buscar esa salvación. Entonces, el pecado nosotros, muchos de nosotros que ya estamos convertidos, lo vemos como una lepra. Si me junto con fulanito, se me va a pegar el pecado. Que pecan diferente a Que nosotros. Es porque nosotros, Exacto. la Biblia dice Todos que los todos días. somos pecadores. Ajá, Sí. pero nosotros pecamos conscientes ya, porque ya conocemos Eso la es peor, nosotros iba a no decir, alejamos peor de aún. nosotros no alejamos de quien peca diferente a nosotros, porque a veces, o porque esta persona tiene, por ejemplo, una vida sexual desorganizada, obviamente no es cristiano, pero yo tengo cosas en mi corazón, pero eso no se ve, yo me quedo callada. Sí. Fulana está mal y necesita, Ujú. tú sabes, convertirse, pero yo tengo 3 días enemiga de Falta de perdón. mi hermana y no reconozco que estoy mal. Eso está mal, eso es pecado también. Exacto. Y, ¿Sabe hacen qué? hasta- y hay gente que hace hasta cosas peores y de todo, y que roban y de todo. Entonces, Callado. Callado. Pero Y mira, entonces mira, vienen ¿cómo de que, Jesús pero ven cómo acá. Jesús llamaba? ¿Cómo Jesús llamó a sus discípulos? Jesús no le dijo, mira, tú eres pecador. Y Jesús le decía, sígueme. Sí. Sí. Sígueme. Más nada. Él no tenía que decirle nada de su condición. Y porque toditos él tenían sabía. condiciones que Oh, incluso en el mira, camino se revelaron. Pero cuando iban a arrestar, que lo mencionamos en otro episodio, cuando iban a arrestar a Jesús, Pedro Andaba Pedro, armado. que tenía 3 años con el maestro ahí al lado, él lo que resolvió fue con violencia. Exacto, pero Sí. él no, cuando él, la primera le gustaba mirada, andar el con su primer machete. contacto, que es el primer contacto que tiene la iglesia con la comunidad, no es, yo sé que tú eres esto, porque Jesús sabía la condición de cada uno de ellos, solamente le dijo, sígueme. Y así mismo nosotros tenemos que llevar, traspolar eso a la comunidad, de que en la comunidad siga a Jesús sin juzgarlo. ¿Con quién Jesús se sentaba? ¿Con quién él comía? ¿Con quién él pasaba tiempo? Exacto. A la casa de quienes él iba a cenar. De los que estaban en pecado o fuera del el evangelio, lo veníamos ahora a eso. Él iba a buscarlo. Él salía a buscar, dejaba 99 ovejas e iba por esa. una. Por esa. Y eso que dice Kirsi es una realidad. A mí hay algo que yo amo de mi esposo, y es un testimonio, creo que lo mencioné ahorita. Algo que yo amo de mi esposo, esa pasión por las almas. En Dominicana, mi esposo se metía a los bares, a los barrios.
se metía a predicar el evangelio, esos barrios de mala muerte. Les, hey, bájame la música, y comenzaba a predicar ese mensaje de amor. ¿Por qué? Porque ellos estaban ellos estaban en el lodo. Yeah, exacto. Ellos estaban en el lodo ahí, pero cuando recibían esa palabra de amor, de un Jesús que restaura, un Jesús que transforma, un Jesús que te puede sacar de esa depresión, que te puede sacar de restaurar tu familia, todo eso, eran gente que bajaban la música y escuchaban atento, porque era un mensaje de amor, ¿me entiendes? Se metía a orar, a hablar con esas personas que vienen de adicciones y se arrepentían, pero era por eso, porque la iglesia, él en representación de la iglesia a la que pertenecía en ese momento, iba a esos lugares a hablar de ese evangelio de amor, de ese Cristo que ama, Cristo que sana, Cristo que tiene misericordia, ese amor incondicional. Por eso pasaba eso. Escuchen estos ministros que andan allá predicando con bocina en la calle. Le van a dar un fuetazo. Es un consejo para que le vaya bien. Le van a dar un fuetazo. Ay, Dios mío. Para que le vaya bien, escuchen eso. No vayan a vocearle, a vociferarle cosas. Y ese tipo de cosas. Claro, no, hay gente Y que ese está tomando y de mensaje todo tiene que ahí, ser que lo que va a cambiado buscar por el problemas. evangelio. Óyeme, Yo yo te- realmente no mira. entiendo por qué ahora nosotros como iglesia nos estamos volviendo tan pasivos. Sí. En cuanto al evangelismo, nos estamos volviendo pasivos. Es verdad que vivimos ahora mismo aquí en este país que tiene un poco de restricciones y todo eso, pero tenemos miles de formas de salir a la calle a predicar. En tu Claro. trabajo, Es en una el forma que es supermercado, en diferente. el cine, Ajá. en el parque. Tú tienes la manera de predicar Sí, claro. eso. Ayer estaba en una tienda y me encontré con una persona y había un percance con otra persona que yo conocía, y me dice, no, porque mira, esas personas son cristianas. Y para mí fue fue como que me chocó, porque fue la persona que ella dijo, son personas cristianas, estaba amenazando a la persona que me lo estaba comentando. Y para mí fue como un balde de agua que me tiraran, porque yo dije, ay, Dios mío. Y yo decirle, mira, sí entiendo, pero acuérdate que somos humanos, somos pecadores, tenemos condiciones, tú no sabes con qué problema viene esa persona, pero Cristo no es así. Cristo trabaja contigo, restaura quizá esa área de la vida de esa persona, Dios la está restaurando y está trabajando con eso, quizá por eso tuvo ese problema contigo. Pero yo me convertí en iglesia en ese momento, ¿me entiendes? Yo me convertí y representé a la iglesia en ese momento para evangelizar a esa persona aún en una tienda. Pero sin quitarle la responsabilidad a la persona cristiana que Claro. hizo eso. ¿Qué mejor escenario para tú predicarle a una persona en este país que tenemos limitaciones, que no podemos a lo mejor llegar tratado, hacer campaña en el parque con este frío? Tú tener un contronazo con alguien, un incidente con alguien, y tú reaccionar con amor. Que cuando el otro espere que tú subas la voz y le digas dos cosas, tú respires porque tú lo vas a sentir, pero tú respires y tú escojas ser un pacificador en ese momento. Exacto. Oye, esa persona se siente y dice, ¿qué es lo que tiene esta muchacha que no me habló mal, que no me trató con actitud, que no se resintió, que al otro día me volvió a tratar como que no había pasado nada? Exacto. Y a mí me pasó una vez cuando yo estaba recién convertida. Bueno, tenía un par de meses ya. Y allá la compañía de electricidad, tú sabes que ellos tienen su meneo de que la luz te la ponen y tú, Dios, pero yo no gasté tanta luz. Y yo eché un pleito, mira, todavía Dios estaba transformando mi carácter, que hasta el watchman tuvo que ponerse al lado, porque fue un pleito que armé. Bueno, pues nada, yo me fui de ahí. A los cuantos meses después, Dios siguió trabajando conmigo, y ha seguido trabajando conmigo. Y yo pasé por enfrente del lugar. Y yo recuerdo que iba para la hora de intercesión de la iglesia. Y Dios me dijo, me hizo sentir en mi corazón, tú tienes que entrar y pedir perdón. Tú tienes que entrar y pedir perdón porque lo que tú hiciste no fue la manera correcta. ¿Y qué tú estás mostrando? Tú no me estás mostrando a mí. Tú no me estás mostrando a Cristo, a lo que yo soy, a Cristo. Y ya tú perteneces, o sea, tú estás en una iglesia, tú tienes la madurez para discernir. Y yo agarré, ya estaban cerrados, toqué la puerta y yo le dije, mira, yo nada más necesito hablar con aquella persona. Y yo fui y le dije, mira, perdóname, yo actué mal, discúlpeme todos los que estaban presentes, no fue la mejor actitud, yo soy una mujer cristiana, Dios está trabajando con mi carácter, con mi forma. Y para no hacer el cuento largo corto, tiempo después esa persona me dijo, cuando tú fuiste a ese lugar, tú me diste testimonio de que verdaderamente existen hombres y mujeres que son transformados por Cristo. Porque la persona que ellos vieron en un momento a la que vieron después fueron dos personas totalmente diferentes. Pero eso nada más lo hizo Cristo. Y yo recibir ese testimonio, yo dije, wow, verdaderamente nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo como iglesia afuera. Afuera que esté el trabajo. Mire, yo digo que también, dependiendo del escenario donde tú te encuentres, es
la forma que tú tienes que actuar. Por ejemplo, vemos un Jesús que cuando entró al templo, ¿qué hizo? Pateó todo lo que había ahí. Yo tengo que hablar sobre eso. Yo creo que se pareció a mí. Yo iba a decir eso. Termina tu idea. No, para que no se vaya ahí, porque quería entrar en otra cosa. Cuando, por ejemplo, ese escenario de Jesús, cuando entra al templo, él sabe que ahí, ¿quiénes estaban ahí realmente, lo de adentro? ¿Con quién fue que él se enojó en ese momento? Exacto, ¿con quién él se enojó? No fue con lo de afuera, porque esa acción, si él la había hecho afuera, no iba a dejar un buen testimonio de él pero mismo. hay cristianos que se agarran de ahí para tumbar mesa, para no, coger pero pique y así reaccionar, mismo. porque Así Jesús no. tiró No, una no patada. es así. No, Eso y fue no Jesús. es así, hay un contexto para eso. Exacto. No, y que Dios viene trabajando contigo. Quizás en un momento dado esa actitud no es tu debilidad, pero llega un momento donde Dios, como a mí me pasó, fue tiempo después, porque ya yo era cristiana, donde Dios me confrontó y me dijo, hey, tú tienes que dar testimonio de lo que yo estoy trabajando en ti. ¿Por qué? Porque tú fue en un lugar donde había muchas personas y tu testimonio va a hablar, y así fue. Yo lo pude ver porque me lo pudieron decir. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos cogerlo como excusa, porque en nuestras debilidades Dios se fortalece. Él sigue trabajando. Claro. Tú no puedes decir, yo soy así. No. Tenemos que seguir y no podemos que la iglesia es así. No, la iglesia no es así. Estamos en un país que tenemos limitaciones. Vamos a buscar otra manera. Vamos a buscar otra forma de hacerlo. No volvamos una iglesia pasiva. El enemigo no actúa como la gente piensa, tirando hacha y flecha y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. No, el enemigo es muy sutil. ¿Y cómo trabaja con la iglesia? Trayendo un apagamiento, trayendo una pasividad, trayendo el adormecimiento para la oración, trayendo el adormecimiento para el evangelio, desanimando a los líderes, creando contiendas internas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que un pueblo dividido va a poder No prevalece. prevalecer. No prevalece. Entonces tenemos que nosotros comenzar a sacar al enemigo de la iglesia. Y no creemos que el enemigo nada más es un demonio y cosas así. No. Son las situaciones que estamos viviendo ahora mismo. Esa pasividad, ese apagamiento, esa división que hay interna, tenemos nosotros que enfrentarla con la iglesia, comenzar ahora y decir, no. Vamos a realmente hacer lo que Cristo nos mandó a hacer como un pueblo unido. Salir a la calle a tomar posesión de ese territorio que nos corresponde, porque cada iglesia está en una ciudad y en un territorio. ¿Para qué? Para poseerlo, para dominarlo. ¿Qué vemos nosotros en la historia de los jueces, de los reyes? ¿Qué vemos? Tomaban posesiones. ¿Por qué? Porque eran por territorios. Y eso mismo pasa con la iglesia en la actualidad. Me callo. Y dar por gracia lo que por gracia se ha recibido. Amén. Si yo fui perdonada, me gustaría también que aquel sea perdonado. Entonces yo tengo que ayudar a que aquel sea perdonado, porque Dios me eligió para que colabore también en la conversión y en la sanidad de otra persona. Amén. Y en atraerlo también a su redil para que esa persona también pueda ser salva. Entonces hay que dar por gracia lo que por gracia Amén. se recibe. Amén. Porque de no ser así, entonces ninguno de nosotros hubiese sido perdonado y todos hubiésemos ido por el camino, por el destino que quiere el otro. Amén. El otro, ustedes saben quién es. Entonces hubiésemos ido por ese destino. Pero Y- Jesús, pero Jesús, con su amor y su misericordia, nos atrajo hacia Él. Amén. Y nos tiene un destino preparado, bien hermoso. Entonces tenemos que buscar la forma de encaminar a las personas a que también encuentren su destino. Al Amén. igual que nosotros también Amén. estamos buscando y caminando para encontrar el destino final, La Amén. que es la persona de salvación. Jesús en el plan de Dios es la muestra de cuál es la intención de Dios con su creación, con sus hijos. Jesús vino literalmente para evitarnos el castigo. Si Amén. Dios hubiera querido condenarnos, no envía a Jesús, estamos todos fritos. Literalmente acumulamos como juicio para nosotros mismos. Sí. Pero Jesús, Dios lo envió a la tierra precisamente mostrando que el deseo del corazón de Él como Padre es que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Entonces, Amén. como iglesia, ¿por qué no le estamos proyectando eso a la gente? ¿Y por qué lo estamos Cogiendo para nosotros. Ajá, y condenándolos cuando Jesús literalmente vino precisamente para evitar eso? No estamos comiendo el maná nosotros. Nosotros Sí, solamente no sí. estamos comiendo el maná y no estamos dando ese maná que tanto se necesita afuera. Hay tanta necesidad. Ustedes nada más tienen que salir y ver los rostros de la persona. Usted nada más tiene que tener una conversación con alguien que no es cristiano, y aún con muchas personas que somos cristianos, y usted se da cuenta la necesidad de ese maná que hay. Miren, en este mismo programa hay testimonio que me ha escrito la gente que no conocen de Dios
que un programa de estos le ha llegado y le ha trabajado y le sigue trabajando. Porque es que, oye, ¿qué es lo que pasa? Hay una necesidad afuera donde si yo como cristiano no voy, no me voy a dar cuenta que existe. ¿Entiendes? No me voy a dar cuenta de ninguna manera, porque esto no es algo que lo publica la noticia, esto no es algo que yo lo veo en televisión o que tal vez lo puedo percibir en las redes sociales, pero no es lo mismo yo ir donde está la necesidad realmente que percibirlo en una red social. Entonces hay personas que nos están viendo que están pasando por un momento de necesidad fuerte. Hay que darle gracias a Dios como uno está ahora, pero realmente en esos países donde ni la comida llega, ni realmente la ropa llega, no llega nada, no hay una esperanza, queremos enviarle una palabra de aliento a cada persona donde realmente Cristo sí está pendiente, porque como decimos, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Y nosotros los que estamos aquí no te juzgamos por tu condición, por lo que está pasando ahora mismo, porque uno de nosotros pudiera haber estado pasando por esa situación. Así es. Y en su gracia Dios nos rescató y a temprano pudimos venir a los pies de Cristo y pudimos reconocer que somos pecadores. Él nos perdonó, fuimos lavados por la sangre de Cristo. Pero hay gente que realmente, en vez de nosotros presentarle a una persona que te va a juzgar y te va a condenar, más bien vamos a presentarle la buena nueva de salvación, como lo dice la Biblia, y decirle que en Él hay esperanza, que en Él podemos cambiar nuestro estilo de vida también. Hay mucha gente que no ha salido realmente de la pobreza. Oye, ¿por qué? Por pensar diferente. Porque tiene un vicio que lo ata. Por ejemplo, hay muchas personas, no sé si ustedes han conocido, de que han manejado mucho dinero. Hay gente que ha manejado mucho dinero y por su mala vida, por sus malas decisiones y por el vicio atado, han perdido tanto dinero que hoy en día no tienen ni para comer. Pero la vida no se queda ahí. La vida no se puede quedar ahí. Esa gente que nos están viendo y nos escuchan a través de Radio Alfa TV, queremos decirte que ahí hay un Dios realmente que te ama, que le interesa tu vida realmente, le interesa que realmente cambiarte tu condición, y queremos presentárselo a la gente de que tú no necesitas cumplir unos requisitos realmente para venir a los pies de Cristo. Dice la Biblia que venga con tus cargas, cansados y cargados, que yo lo haré descansar. Entonces, tú nada más necesitas tener una decisión propia, necesitas tener una decisión en tu vida de si seguir con la condición o realmente dar un giro a una nueva vida, realmente entregarte a los pies de Cristo. Y hay que realmente proyectar la iglesia como tal y como es. La iglesia tal y como es, la que Cristo realmente quiere realmente brindarle al mundo, una iglesia de esperanza, una iglesia realmente de amor, una iglesia realmente de familiarización, de que realmente cuando viene una persona a los pies del Señor, nosotros somos una familia. Amén. No brindarle a la gente como que el que viene nuevo es nuevo. No. Como una división, no sé si me entiende. Sí, claro. No, el nuevo se sienta allá y el viejo se sienta aquí. No importa que tú tengas 40 o 50 años en el evangelio. Amén. Hay personas que Dios lo ha transformado en una semana y ya están predicando. Así y tú es. Que tienes 40 y 50 no has regado un tratado. Amén, eso es así. Eso es así. Pasa, suele pasar. Entonces, ya para finalizar, hermana Carmín, vamos a brindarle una palabra de aliento a esa gente que están ahí, esperan que nosotros como iglesia realmente le presentemos a Cristo con amor. Amén. Yo quiero primero disculparme con todo el que ha tenido una mala experiencia con la iglesia, porque la iglesia no haya representado a Cristo. Cristo no es así. Amén. Jesús no es así. Él vino y entregó su vida en una cruz, literalmente, para que nosotros encontremos salvación. Y si lo aceptaste como tu Salvador y volviste y pecaste y volviste y metiste la pata, Él te sigue amando igual. Y siempre y cuando tú te arrepientas, Él va a volver a recibirte con los brazos abiertos, así sean 200 veces que tú hagas eso.
Así Amén. que el Señor está disponible para ti. Amén. Así es, y si no te has suscrito a nuestro canal, te pedimos que le des like, te suscribas y compartas nuestros videos, el cual son de mucha edificación para tu vida. Compártelo con un vecino, hasta con el perro de tu casa. Compártelo, porque esto lo que queremos es que la gente le llegue la palabra. Mira, no te lo estamos vendiendo, como dijimos en el contenido pasado, te lo estamos dando gratis, así que aprovéchalo, suscríbete, dale like, déjanos un comentario, también déjanos de qué quiere que nosotros hablemos aquí en este panel. Y nada, hasta la próxima. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.